Vale, venga, a ver si se abre el PowerPoint. A ver, ¿ya lo veis? Yo no, profe, no estoy visualizando. No se ve ¿No lo video. veis? No, profe, Ay, no. espera, que estoy un poco nervioso. Un segundo. A ver ahora. ¿Ahora? Ya, profe, sí, muy amable. Perfecto. Vale, perfecto. A ver cómo veo esto en chiquitito. Perfecto. Venga, chicos, ya estamos. Bueno, pues ahora vamos a ver redes neuronales en entornos Big Data. Bueno, vamos a ver lo que es la realidad, porque aquí hemos visto como cosas como muy acotadas, ¿no? Y la realidad que os vais a encontrar en las empresas, pues en algunas ocasiones va a cambiar, sobre todo en los datos. Como os he dicho siempre, las bases de datos, ay, si no me veis, perdonadme. Las bases de datos son lo más importante. Es que yo, por mi experiencia, al final es lo que marca la diferencia, porque, porque mucha gente sabe correr algoritmos y lanzarlos. Bueno, sabe que ahora como tenemos, me voy a poner los cascos, porque si oyen los pájaros que me he puesto en otro sitio para ir más rápido. Y, y es la base de datos, de verdad. Es que me lo encuentro en muchos alumnos, que es que se ponen enseguida rápido a lanzar programas que hacen con el Claude o tal, pero luego no tienen ni idea de cómo está la base de datos. Y la base de datos, las que hemos ideales. A ver si me escucháis ahora, que he puesto los cascos, o igual la he liado. No hay vídeo, vale. ¿Y oírme me ¿Me escucháis escucha? ahora? Sí, se lo ¿Sí? escucho. Vale, perfecto. Pues no sé si mejora en algo, pero bueno. Venga, pues vamos allá. Eh, lo que hablamos. Vamos a verlo, súper importante, chicos, cuando tenéis un proyecto, la base de datos nos la aprendemos, sabemos cómo está y la miramos bien, porque nos vamos a encontrar muchas cositas. Vale. A ver, además me lo decís el otro día en clase, porque hacéis referencia a que los exámenes eran como muy ideales y luego de repente, o sea, en las clases muy ideales y de repente el examen, no, que por cierto les he escrito y luego al final de la clase hablamos, ¿vale? Quito la grabación y así podemos hablar, ¿vale? Porque al final, cuando trabajamos con bases de datos, pues súper estructuradas, etiquetadas y procesadas, pues es una cosa que ya está filtrado. O sea, es el trabajo, para mí, es el trabajo más duro que es lo que nos vamos a enfrentar. Pero es que la realidad es en las empresas, las cosas que os vais a encontrar, pues muchas veces están incompletas, hay missed values, hay incongruencias, hay not and number, es un jaleo, la verdad. O sea que es un poco esto, ¿no? El perrillo es el en clase y luego la vida real pues es diferente. Y lo más importante es la calidad del dato, porque os vais a encontrar que hay muchos datos y muchas empresas, sí, tenemos muchos datos, pero son datos que tú dices, es que no hay manera de dónde coger esto. Y si tú eso se lo das al chat GPT o a alguna de estas máquinas, él lo procesa como le da la gana. Es decir, si tiene not that number, pues a lo mejor te pone un 0 con no sé qué elevado a la 10 a la menos 6 y ya te ha fastidiado todo el margen, porque a lo mejor tus datos serán alrededor de 0,25. O sea, que es que él te va a hacer unas normalizaciones directamente que no debería. O sea, por eso es muy importante, es que quiero hacer hincapié en esto porque es de lo más importante. Si tu dato está mal, por muy buenos que sean los algoritmos, por mucho que hayas elegido una buena regularización, por mucho que hayas elegido la mejor red, voy a probar estas neuronas, estas capas. Si el dato no está bien, es que no vale nada. O sea que de verdad, la base de datos. Esto yo lo he visto en los alumnos que no se explica así y es un fracaso. O sea, que si queréis ser buenos en esto, yo os aconsejo que hay que saber bien estudiarse su base de datos y ver cómo corregirla, cómo procesarla bien. Para mí es lo más importante.
Y luego, si vemos, por ejemplo, si ya conseguimos tener un dato fabuloso, con una calidad estupenda, tenemos que ver la escalabilidad. Es decir, no es lo mismo tener un dataset de 1000 muestras que encontrarnos con un dataset de 10.000. O, por ejemplo, que necesites una respuesta rápida o tenga que ser en tiempo real y demás. Entonces, el tema de la vida real, pues tendréis experimentos que se tiran semanas, porque normalmente lo que hacemos, yo por ejemplo lo que hago mucho en investigación, es tú pones a correr una red, pero tú pones esa red cambiándole parámetros y las vas cambiando, entonces la lanzas un montón de veces. O digo, bueno, pues por ejemplo, si tenemos una señal de audio, lo que sea, tú la fragmentas, pues vas probando con señales de 20 milisegundos, que suele serse así, pero bueno, tú pruebas. Si metes una señal de 20, entonces tienes que volver a lanzar todo una y otra vez. Entonces, claro, hay que estudiarlo bien. Si tienes una cantidad de datos extrema, pues hay cosas que no puedes hacer. O evaluar, al menos voy a decir, evaluar cómo lo vas a hacer. Vale, no sé si os molestan los pájaros, me voy a otro sitio. Es que se me han puesto a cantar ahí todos. Ay, Me lo decís, ¿vale? están lindos el canto de los pájaros. Quiero la Bueno, música si de os fondo. molesta de verdad que No, me voy a no otra pasa habitación. nada, no pasa nada, Vale, profe. vale. Entonces, al final, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros escribimos unas líneas de código y ahora la realidad es, vale, estas líneas que las hemos puesto en 4 líneas es la cantidad de cálculos que tiene que hacer la máquina por dentro, el cálculo de hiperparámetros, los pesos, las derivadas del descenso del gradiente. Entonces, es que esto se trata de un proceso tremendamente costoso. O sea, eso para tenerlo claro, ¿vale? En cuanto a la memoria de carga, que para nosotros son 4 líneas de código, pero luego se transforma en mucha multiplicación matricial, en traspuestas y cosas que elevan muchísimo el coste computacional, ¿vale? Entonces, si vamos a ver, vamos a hablar del el número de parámetros. Si hablamos del número de parámetros, fijaos qué cantidad, a ver si esto lo un poquito, qué cantidad de parámetros que calcula. Es una locura. Y teniendo en cuenta nuestro set de datos, a mayor set de datos también, además, mayor tiempo, porque tiene que calcular mayores parámetros. Pero empezamos a ver los datos desde el punto de vista, si lo miramos un poco con la IA generativa, que eso ya lo veremos después, pero al final lo que hacemos es aumentar mucho más los datos, es una locura. Entonces, por ejemplo, que tenía aquí unos ejemplillos. Si la cantidad de parámetros que calculamos, por ejemplo, si hacemos lo del review de sentimientos, es ver el sentimiento con respecto a la valoración de un restaurante, ¿no? Eso que es 1 billón de parámetros. O sea, si vemos en la siguiente es pedir comida, ¿no? Con un chatbot. 10 billones de parámetros. Y ya si hablamos de un chat GPT o algo así, pues ya estamos hablando de 100 billones, o sea, una salvajada. Esto es un poco para darnos cuenta de qué barbaridad. Por cierto, hay algunos cursos interesantes, salto un poco, pero ya os lo voy a añadir, que por si no lo conocéis, a ver, os lo voy a poner en el que... Ay, no me lo copia. ¿Por qué? No le da la gana. A ver, bueno, pues luego os lo copio al final de la clase, cierro. Pues unos cursos que son bastante interesantes también para la hora de coger vocabulario y ver por si queréis profundizar más y demás. Se llama Deep Learning y AI, ¿vale? Y luego hay varios. Hay uno que es Start for Advance Your Career in AI, que os lo voy a poner ahora, ¿vale? Y, y tenéis muchos más avanzados. Una vez que ya acabéis el máster, tengáis vuestras clases, ya todas las asignaturas aprobadas y el TFM terminado, pues luego si os apetece profundizar hay un montón de cursillos. Luego os lo pongo. Ah, mira, ya está Gloria ahí que ya lo ha puesto. Maravilloso. Fenomenal. Así que ahí es que no sé qué, no quería que se me olvidara porque está muy chulo.
Podéis ponerlo en inglés, en castellano o con subtítulos y está como muy bien explicado, ¿no? Por si os apetece, ¿vale? Bueno, Profe, ahora a ver, disculpa, le interrumpo. Ese que tú dices de habla de Deep Learning AI es excelente y también tú lo puedes hacer con certificación en Coursera. Con Coursera también está en varios idiomas para las personas que tengan licencia de Coursera. pues mira, fenomenal. Gracias por el Ok. apunte, claro, pues sí, sí, pues apuntároslo porque son interesantes. A ver, que al final vais a estar trabajando y trabajáis de esto y la vida os lleva, quiero decir que vais a ir aprendiendo porque no os queda otra. Pero bueno, si os apetece. Mira, Marbelis pregunta que en Coursera cómo está, Gloria. Que no es Ya el lo voy a mismo. buscar. Ellos manejan, es que ese es Now, el de Now Joe es excelente que explica todo lo de Deep Learning. En Coursera o edX, déjame, yo lo busco que yo tengo acá Coursera y ya te envío el link. Vale, vale. Pues además que, a ver, vosotros vais a ir con una buena base, ¿eh? O sea, que vais a entender de qué os hablan, de todo. Sí que es cierto que cada día sacan artículos nuevos y uno se pierde, pero que vais a llevar bastante buena base para saber de qué se está hablando y ir poniendo en marcha cosas. O sea, que tampoco, pero como siempre hay que estar activo y ir aprendiendo, pues oye, ahí los tenéis y ya ha pasado Gloria y está muy bien. O sea, que le echéis un ojillo porque merece la pena. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo somos capaces de correr programas con semejante cantidad de datos y el procesado tan arduo que lleva todo esto. Y pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pues bueno, con nuestras amigas GPU, no sé si os suenan, seguro que sí. Al final, esto es la tarjeta gráfica, que en un inicio pensamos, bueno, una tarjeta gráfica es para juegos, ¿no? O para ver una película o diseño de gráficos y cosas de estas. Pues no. Aquí tenemos que bueno, es una Graphics Processing Unit, la GPU, y es una unidad de procesamiento gráfico que está dentro de la tarjeta gráfica. Al final lo que es un procesador especializado en realidad, en realizar, perdona, muchos cálculos al mismo tiempo, ¿vale? Al final esto eran tarjetas diseñadas en un inicio pues para juegos, luego han pasado a ser para redes neuronales y también han dado el boom porque en el minado de bitcoins. El minado de bitcoins, yo no sé mucho de esto, pero sí que, bueno, es un proceso mediante el cual se validan y registran ciertas transacciones en la red de la criptomoneda. Al final, esto que era una tarjeta gráfica que era complementando a tu CPU, pues se está convirtiendo en la bomba y es lo que nos está ayudando un montón en nuestro trabajo. Y al final es una explosión de, en los últimos años, sobre todo de Nvidia, que es una empresa con una de las empresas con mayor capital, o sea, alucinante, alucinante. Vamos a ver algunos gráficos de quién compraba las tarjetas, ¿no? Y al principio, pues como decimos, eran para jugar, eran de gaming, pero a partir del 2018 se empiezan a consumir más tarjetas. Por un lado, teníamos el auge de los frameworks con TensorFlow y había como una simbiosis entre NVIDIA con sus tarjetas gráficas y TensorFlow, que aprovechaba esas características. Entonces, cuanto más avanzaba una, más avanzaba la otra. O sea, hubo ahí como algo que hizo que, fijaros que cómo se está utilizando lo de las GPUs. Y luego sí es cierto que, como decíamos antes, también gracias a los Bitcoin, y el uso de las tarjetas para lo de la, como
rack mini, ¿vale? Que esto lo que es una placa base sencilla que lo que tiene es un montón de varias tarjetas gráficas donde se puede hacer la paralización del minado. Es que, claro, el Bitcoin pues ha movido mucho, entonces, claro, esto también ha aumentado. O sea, que un poco que ha hecho aumentar el uso de las GPUs. Pues por un lado, el que TensorFlow se estuviera adaptando a funcionar y a paralelizar procesos con las GPUs, y por otro lado, el minado de Bitcoin. Sí que es cierto que los que sepáis de esto de Bitcoin, pues hay GPUs y luego hay otra de Nvidia y luego hay otra marca que es ASIC, que depende de la moneda se usa uno u otro, algo así. No estoy muy segura del todo, pero bueno, si queréis, usar uno. Al final, lo que tenemos es que la tarjeta gráfica tiene CPU y RAM. eh, Eso lo voy a explicar ahora mejor. Mira, lo tengo aquí. Estas son como las dos arquitecturas típicas, o sea, dos arquitecturas, pongamos, lo del número de ALUs y demás no es un ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos la CPU que tiene su RAM, su caché, unidades aritmético-lógicas, que son las ALUs, ¿vale? Entonces, la CPU lo que tiene son pocos hilos, pero con mucha capacidad. O sea, es capaz de hacer cosas muy gordas. Pero la GPU tiene que hace operaciones pequeñas. Vamos a ver. Una primera diferencia que podemos ver es que, por ejemplo, en la CPU suelen tener entre 2 o 10 cores. Vamos a decir, por decir un número, núcleos, ¿vale? Esto es, que son capaces de ejecutar entre 2 y 10 hilos, ¿vale? Y luego, por otro lado, y la velocidad de reloj es de, yo qué sé, de 4 gigas. Es que como mucha diferencia en esto. Y luego, porque por otro lado, la tarjeta gráfica tiene muchos cores, ¿ves los cuadraditos? O sea, es capaz de tener muchos cores, pero van a velocidad más lenta. O sea, la velocidad del reloj es mucho más lenta. Entonces, una GPU puede leer de manera rápida matrices gigantescas, porque daros cuenta de que tiene un mogollón de núcleos. Y si hacemos trabajar a todos los workers, los llaman, ¿no? Si hacemos trabajar todos los workers, pues tenemos ahí una capacidad alucinante. Tiene un ancho de banda bastante grande y para obtener, y lo que es capaz es de obtener los resultados de manera paralela. O sea, ¿qué es lo que nos da la GPU? Paralelizar mis procesos. Vamos a ver ahora cómo lo haríamos en nuestro caso concreto de las redes neuronales, ¿vale? Las operaciones son sencillas porque al final el tratamiento de la matriz es sencilla. Sencilla digo en cuanto a que se trata de multiplicaciones y sumas, ¿vale? Reales, que son relativamente simples, pero bueno, ya hemos visto que la multiplicación de matrices tiene sus cosas. ¿Pero qué supone esto? Pues mira, voy a poner un ejemplo para así chorra de estos, pero bueno, que yo creo que ayuda a entender un poco. Bueno, veamos, o sea, tenemos la GPU y la CPU. La CPU es la que conocemos y la GPU es como que tiene muchos núcleos, pero más lentos, más chiquititos, ¿vale? Entonces, aquí si os pregunto, ¿qué preferís? ¿Un deportivo, que no sé si es un Lotus o no tengo ni idea, o un autobús escolar? ¿Qué prefieres? Así de primeras, pues dices, pues Deportivo, velocidad, elegancia, glamour. pero si te digo, vale, pero si queremos llevar a 20 niños a una excursión, ¿qué? A 20 niños el bus normal, no necesito de tanto coste. Mira, Sí. José dice que para venderlo y pagar deudas. Pues El también, deportivo, que los niños se vayan caminando. punto. Y ya está, pues sí. Aquí, pero pensar una cosa, también podemos coger el deportivo y llevar los 20 niños mucho más rápido, hacer más viajes. Sí, pero depende si tú tienes dinero para comprarte uno de esos, el contexto.
A ver, hombre, si tienes dinero para Sí, comprarte eso, puedes alquilar un autobús fácilmente, ¿no? sí, sí. No. Pero bueno, al final la idea es que gracias a estas GPUs, que son menos potentes, pero que al final puedes tener resultados como muy rápido, porque vas teniendo resultados intermedios. Entonces, si tú paralelizas y no esperas a hacer secuencialmente las cosas, a esperar a tener todos los resultados para hacer lo siguiente, pues vas mucho más rápido. O sea que aunque la frecuencia sea mucho más baja, eh, sí que es cierto que como los resultados vienen mucho antes, es mucho más rápida. Un poco así. Vamos a ir viéndolo todo, ¿vale? Vamos a verlo en tema matrices, ¿vale? Que igual lo vemos mejor. Cuando trabajamos con redes, al final lo que hemos visto es que lo que estamos haciendo son todo el rato multiplicación y suma, ¿no? Entonces, la GPU puede tener una manera muy rápida de leer estas matrices de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque tienen un gran ancho de banda de memoria y utilizan miles de núcleos, que es una gran diferencia con la CPU. Entonces, pueden obtener de manera paralela todos los valores de salida. Lo vamos a ver los tipos, porque hay tipos de paralelismo y demás, y yo creo que ahí queda más claro, ¿vale? Entonces, las operaciones son sencillas, ya que son multiplicaciones y sumas, que esto, pues en la GPU es bastante capaz de hacer esto, ¿vale? Es bueno. Que es curioso que de ser una tarjeta gráfica, pues fíjate, haya pasado a esto. Vamos a ver un poco cómo trabaja el PC, ¿vale? Tenemos nuestros datos en el disco duro, que por un lado pasa por nuestros datos, los pasa por la CPU. Lo que se dedica, que es ella la que se dedica a manejar los hilos y apunta donde está su información, ¿vale? Y la CPU es muy buena para tareas costosas. Si, por ejemplo, hablamos de tokenización, operaciones convolucionales, en cuanto a las operaciones convolucionales, un poco ver las reducciones, el pooling, ¿os acordáis de hacerla más grande? Pues bueno, pues la CPU ahí es muy buena. Y una vez que trabajamos con eso, ya tenemos esos datos, lo que hacemos se pasan a memoria y serán ellos los que entrarán en juego, es donde entra en juego mi GPU, que hará esas operaciones pequeñas y ahí es donde, uy, perdón, y ahí es donde tendremos nuestra red. O sea que los datos, hay parte que lo hacemos con la CPU, o sea, es que es como sacar el máximo aprovechamiento de lo que tenemos. Entonces, si tenemos CPU, pues para las cosas gordas utilizamos la CPU. Y si tenemos la GPU, pues para ciertas cosas que podamos paralelizar, lo podemos hacer. Hay librerías que esto lo hace. El framework de PyTorch tiene esto implementado. O sea que es muy interesante porque tú no tienes que hacer nada, sino que ver qué GPUs tienes y ponerlo a funcionar. O sea que está. Sí, Gloria, dime. Profe, ahí complementando lo que tú dices, por ejemplo, uno trabaja en Google Colab, lo de Python, y ahí entonces tú seleccionas o GPU o TPU, ¿sí? Eso es. La TPU también la vamos a contar ahora, eso es. Ajá, La TPU ajá. lo puedes hacer y ver, él dimensiona cuántas GPUs tienes, porque bueno, si puedes, pues tienes varias. Y entonces o sea, que no tienes que hacer tú. Voy a dedicar esto para hacer esta tarea, esto, o sea, que eso lo puedes modificar y te lo hace él. Entonces, si tienes GPU o varias, pues es un momento de aprovecharlo, porque ahora con lo que estamos haciendo, pues no estamos necesitando, no tiene un coste computacional brutal ni tardáis mucho tiempo, pero cuando le hacéis muchas cosas que os tiréis semanas esperando y encima con el miedo de que no te funcione, que a mí se me ha pasado muchas veces, ¿habéis levantado la mano? Que no me aparece. Ah, sí, Sí, José. profe. Profe, Pascal, Titan X y esos son que otros marcas de procesadores de GPU. Sí, 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 mira, los tienes aquí además. Que iba a poner un ejemplo. De las métricas y de la comparativa un poco.
entre Intel y la GPU. Como bien dices tú, Pascal, los tienes aquí y veis la diferencia tan alucinante en diferencia de tiempos, ¿vale? Entre, entre unos y otros. El Intel normal, o sea, es que los otros, el Pascal Titan X es 66 veces más rápido o menos lento. 66 a 76, o sea, es una alucine. Es que, entonces sí que a ver, si vais a hacer un problemilla, un problema que no es demasiado grande, pues lo haces en tu ordenador y sin problema. Pero si os vais a meter en algo gordo, esto hay que pensárselo. Y si estáis en la empresa que tenéis servidores y tal y podéis sacarle partido, es que os ahorra mucho tiempo. O sea, que está bien que lo sepáis y lo tenéis en cuenta, ¿vale? Pero, Vamos a ir profe, entonces, digamos, viendo. ¿esas son marcas de procesadores como tal, de GPU o CPU? Sí, eso es. Y esto, lo de QEDN es como el tipo CUDA, esto ahora lo vemos. Si En lo sí tiene o son no tiene como, CUDA, creo. Si tiene y no conserva CUDA. Cuando dice el Titan no CUD EDN, es Pro claro, es que CUDA es 5.1. como más antiguo. Sí, Sí, CUDA es como digamos que el interfaz entre el programa alto nivel, que es el que nosotros hacemos, con las Nvidia con las tarjetas gráficas. O sea, es como que que lo inventó, bueno, lo saca Nvidia para ser capaz de comunicarse con los programas de alto nivel del, pues, TensorFlow y demás. Eso lo vemos ahora Entonces, también. en ese sentido, Pascal Titan X es el procesador gráfico más potente, referente a estas referencias anteriores, ¿no? A las del Intel y Sí, el Pascal X normal. sí, sí, sí. El Intel es como el PC normal, la CPU. Y cuando lo mismo se lo lanzas a la CPU o se lo lanzas a GPU, pues lo que viene a decir esta gráfica es que hay una diferencia muy, muy grande, o sea, del orden de 70 veces más rápido. Ok. Sí, sí. Sí, señora. profe, pero cuando hablamos de Intel Core, ahí estamos los Core i7, i8, i9, décima generación, onceava generación, es lo que entiendo, ¿sí? Y cuando me habla de Claro, número de Pascal Titán, núcleos. por el número de núcleos, cuando me habla de Pascal Titán, como nos decía nuestro compañero, dice X no CUDA NN y el otro dice Pascal Titán X CUDA 5.1. ¿Cuál es la diferencia entonces con este otro procesador de Intel? En verdad, aquí es que no funciona con QEDN, el QDDN es el siguiente paso al CUDA, pero eso, mira, es una librería específica. O sea, el QDNN es una librería específica capaz de conectar una con otro. Lo que no sé ahora, porque esto lo encontré, no sé qué significa no QDNN. Entiendo que no está tan especializado. Por eso cuando pones que ya tiene, ¿por qué especializado? Porque cuando tú tienes un software que habla perfectamente con el lenguaje alto nivel, con tu hardware, funciona súper bien. Es lo que le pasa a Apple. No es que sea mejor, es que está hecho para eso, para ese hardware. O sea que, entonces entiendo que es un poco eso, ¿eh? Pero bueno, lo miraré a ver para comprobar exactamente qué es no QDNN. Esto, QDNN es una librería específica, como os digo. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? De todas formas, mira, esto es, los proveedores principales es Nvidia, ¿vale? Que tuvo como decimos, la simbiosis perfecta como TensorFlow, y empezó a hacer estas librerías de comunicación como CUDA, que es más antigua, y QDNN. Y luego, ¿cuál es mejor? Yo había oído sobre todo la de CUDA, pero creo que la de CUDA, la otra es nueva. Mira, significa que una CPU NVIDIA Pascal Titanic está ejecutando redes neuronales pero sin usar la librería optimizada. Pues eso, que al final eso que digo, esto es lo que le pasa a la Apple, que cuando tú tienes un software que está preparado para el hardware que tiene, funciona mucho mejor.
Y aquí es un poco igual, es una librería que está adaptada perfectamente y podemos hablar entre alto nivel, que son nuestros programas, con las GPUs. Entonces funcionan mejor. Así que sí, esto es. Sin usar librería, usando la librería. Pues hemos visto que voy a ir para atrás porque así luego dejamos esto asegurado. Al utilizar una librería específica, pues lo que hacemos es mejorar los resultados. Un porcentaje que no soy capaz de decir, porque no lo veo, pero mejoran. Al final lo que nos quedamos es que, oh, qué bien van las GPUs y qué bien va si tenemos librerías específicas. Siempre mejoramos, ¿vale? Y aquí lo que decíamos, NVIDIA con CUDA o QDNN, que sería como el programa, ¿no? La librería. Y luego tenemos AMD, que también os sonará, pero es que no pegó tan fuerte, pero bueno, ahí está. Que lo que hace es, tiene alternativas para distintos frameworks. Y está bien, pero por lo que yo veo, no llega al nivel de Nvidia que se ha comido el terreno. Pero bueno, también está ahí, AMD, ¿vale? Aquí tenemos una evolución curiosa de los últimos años de la compañía de Nvidia, no lo he puesto, pero sí, que ha crecido un montón. Entonces, cualquier modelo donde dependamos de Azure, AWS, pues ahí está Nvidia por detrás. Y lo que contabas antes, Gloria, de las TPU son Tensor Processing Units, que son procesadores especializados para hacer operaciones pues, de inteligencia artificial y demás, pero es cuando hablamos también sobre todo de, sí, Alfredo, de los tensores. Sí, lo tiene Nvidia. Buenos ¿Alfredo? días. ¿O me estoy confundiendo? Ah, Sí, buenos días. hola, dime. Disculpe, una consulta. Ujú. Somos que yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo 20.000 imágenes y cada imagen tiene 200 por 200 píxeles. ¿Cómo es que calculo, ¿no? La cantidad de recursos que yo necesito para ese tipo de proyectos? Sabiendo que son 20.000 imágenes y 200 por 200 píxeles a colores, ¿no? Con RGB. ¿Cómo es que yo calculo para hacer cuántos discos necesito, cuánto de procesamiento en GPU necesito, ¿no? Y cuánto A de ver, memoria RAM. o sea, te refieres a que tú puedes comprar y decir, voy a comprar lo que me haga falta, ¿no? Me refiero Vale, más que pues todo ahí a lo que... la cantidad de hardware que necesito para poder hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, de repente quizás cuando hago un proyecto pequeño, bueno, en clase, pues son 1.000 o 2.000 imágenes, pues la máquina lo pueden correr sin problema, pero cuando ya uno quiere saber, ¿no? O cuando ya de repente quizás tengo más imágenes y va en incremento, ¿no? Quisiera saber cómo es que se calcula la cantidad de equipo que necesito, ya sea de manera física, que es un price, o de repente de la nube, que viene a ser lo mismo prácticamente, ¿no? Con diferencia que vamos a solicitar A servicio a la ver, nube. Esa es mi pregunta. pues sí, sí, yo lo que haría, ¿eh? Espera un segundo, es que estoy en clase. Entonces, perdonadme, si esto ha sido todo por ponerme aquí. Que me estáis escuchando, sí. Que lo que yo haría es, bueno, ver de qué dispongo, pero si no, si puedo comprar todo lo que quiera. Yo en el caso, en un caso concreto, con que sepas qué imágenes tienes y que, pues lo que haríamos es, vale, vamos a ver qué CPU puedo disponer. Bueno, pues nos podemos coger la más avanzada que podamos, es que depende del presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué va a depender? Si yo tengo un buen presupuesto, pues me cogería yo he comprado hace poco una workstation porque imaginaos que no podéis comprar un servidor de estos de la bomba. Pues lo que yo evaluaría es, vale, necesito velocidad en mi procesador, necesito tener todas las GPUs que pueda para priorizar el problema, además que estudiando que como eso lo harías con redes convolucionales, pues me interesa
por ejemplo, tener una GPU potente y rápida, es decir, que tenga una frecuencia alta y sobre todo lo que miraría es una RAM interesante en ese caso. Y para dimensionar las GPUs, pues como valen un dinerillo, pues según, es que me limita mucho el presupuesto, porque según el presupuesto que tengas, porque si tú sabes ese problema, dimensiona de más si tienes dinero, siempre. ¿Por qué? Cuanto más tenemos, lo que hacemos es que va más rápido. Somos capaces de hacerlo más rápido. Y además ese tipo de procesado sí que se puede paralelizar. Hay otro que es muy complicado. Pero, por ejemplo, el tema de las convolucionales lo puedes paralelizar. Entonces, ¿cómo dimensionarlo en plan, cogemos papel y boli y echamos la cuenta? Puedes echar la cuenta, pero lo que te va a limitar siempre es el presupuesto. O sea, que depende del presupuesto que digas, pues vas a tardar o vas a tardar menos. Si tú eres capaz de tener el presupuesto infinito, pues entonces te coges una buena CPU, varias GPUs. Yo lo que me compré era con 3, creo que es, no lo sé, no me acuerdo ya. Pero según el dinero que tengas, pues funcionas. Entonces no sé decirte exactamente para calcular por qué, porque no solo lo vas a tener para ese problema, vas a tener otros muchos problemas. Entonces te interesa, yo lo que haría es algo que me sea capaz para hacerme ese problema de las 20.000 imágenes con los 200% por imagen de resolución y para ese problema, pero lo haría todo lo grande que pudiera para el que venga mañana. Pero así en concreto decirte cómo se calcula, pues no lo he hecho, pero si lo quiere, lo hacemos. Porque vamos a tener unas clases que vamos a poder hacer cosas, porque he avanzado una clase que de recurrentes lo hemos hecho más corta, entonces, porque yo quería hablar más del examen porque os vi preocupados y de lo que me preguntasteis también que me dijo José, y por eso que si quieres hacerlo porque te hace falta, lo hacemos, Alfredo. Yo te lo hago más ajustado, si te parece. Si necesitas comprarlo y sabes el problema. ¿Vale? No sé si me escuchas. Alfredo. Bueno, pues le he aburrido y se nos ha ido. Bueno, pues os pongo aquí un poco la comparativa de la CPU, la GPU, la TPU. ¿No me oís? A ver si es que estoy aquí hablando sola. Sí, profe, te escuchamos. Ah, vale, pues entonces Alfredo es el que se ha ido. Vale, pues aquí Acá, tenéis una men, tablita así. Ah, acá estás estoy, pero ahí. Que te sí, decía que sino si que, quieres, como tenemos una hora de clase extra que quería dedicarla un poco a preguntas de examen y cosillas que ok, tuvierais y demás, pues también podemos hacer ese cálculo si lo tienes más claro. Si me lo escribes en el foro, yo me pongo con ello. ok, gracias. Vale. Pero vamos, que el presupuesto es lo que te limita todo. Pues al final, esto es la CPU, GPU, la TPU que hablaba antes Gloria, que lo que trabaja más es con tensores, está como más especializada y funciona muy bien. Entonces, bueno, esto es como más particular, pero depende de lo que necesitemos, pues hacemos una cosa u otra. ¿Qué tenemos nosotros? Pues depende del presupuesto que tengamos, ponemos nuestro ordenador mejor o peor, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el tema está en que la CPU pues tiene pocos núcleos, ¿no? Complejos. La GPU tiene miles, pero muy simples. Y la TPU dedica gran parte del hardware a enormes matrices y multiplicaciones y acumuladores, los Mac units, que están como más optimizadas para álgebra lineal. Es más utilizado para los tensores que vimos. O sea que, bueno, nosotros lo que disponemos, no sé de lo que disponéis en vuestras empresas. Yo de lo que dispongo es CPU, claro, y GPU. Pero bueno, aquí tenemos que, no sé si lo veis porque es un poco pequeña, pero bueno, una comparativa para hacernos una idea de los rendimientos que tienen estas tarjetas gráficas, que es bastante bueno, pero que bueno, para que le echéis un ojo si queréis. Y ya está. Y luego aquí son algunas GPUs
donde vemos el tipo de arquitectura, memoria, el caso de uso y precio, pues eso, que depende, pues vale un dinero u otro, y hay algunos que valen mucho dinero, para que tengáis ahí una idea también. Y luego esto es el diagrama un poco de uso de tipo de GPUs, de cuál utilizamos y como os decía antes, es pues dependiendo también pues del dinerito. Y aquí, mira, Alfredo, pues un poco puedes ver que esto, pero claro, no para dimensionar un sistema, que era lo que tú querías, sino para seleccionar cuál me compro. Pues bueno, pues puedes seguir una cosa así, según lo que vaya a utilizar, si voy a hacer transformers, LLMs y demás, pues tienes un montón. ¿Necesitas más barata? Pues más barata. O sea, hay un montón allí ahora mismo de tipos y precios. Y ahora vamos a ir a ver una cosa interesante que es lo que se me está haciendo tarde, digo por vosotros, que es lo que habíamos visto en un PC, ¿no? Lo que los sistemas el entrenamiento distribuido, pero vamos a hablar de la base de todo esto, son los sistemas distribuidos. Es pensar en un proceso que somos capaces de distribuirlos en varios sistemas a la vez. Es decir, que vamos distribuyendo la carga y coordinando esa información. Esto entonces hacía que dentro de una empresa como que varios servidores iban funcionando en paralelo. Entonces, cuando hablamos de AWS o Azure, pues podíamos hacer esto porque corría como todos los procesos en paralelo. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues vamos a ver, tenemos resiliencia ante fallos, es decir, si tengo un worker o en este caso un PC, una máquina que me falla, el resto de máquinas puede asumir ese fallo, ¿vale? Esto también nos permitía escalabilidad. Si tengo, por ejemplo, una campaña de marketing estacional en un momento determinado, entonces necesito que haya mucha capacidad de procesamiento, puedo poner otra máquina nueva e ir escalando. También la flexibilidad de recursos, porque por lo que decimos también, igual que puedes añadir, puedes quitar. Si, por ejemplo, hay menos demanda, pues puedes eliminar también. Tenemos la eficiencia de procesamiento, que como tenemos un montón de recursos ejecutando, cuando estamos hablando de Big Data, si no hubiéramos tenido este tipo de sistemas distribuidos, hubiera sido imposible, ¿vale? Llevar eso a cabo. Luego, el costo-eficiencia, puedo escalar en base a mis necesidades. Es decir, puedo absorber mis recursos y esto al final pues hace que la factura sea menor. Pues si necesito menos voy ahorrando y si necesito más voy poniendo, pero no estoy todo el rato gastando en algunos que ahora no me hacen falta, por ejemplo. Pues esto. Y ahora lo que quiero contar es que en estos sistemas, ahora ya no es el sistema, sino, vale, vamos al entrenamiento distribuido. Hay dos tipos de entrenamiento distribuido, Data Parallelism y Model Parallelism. Y ahora pues os voy a contar un poco estas dos estrategias a ver qué os parecen. Tenemos el paralelismo del modelo. Vamos a paralelizar el modelo. Es decir, nosotros veíamos nuestras capas y nuestras neuronas, ¿vale? Que veíamos, pues las veíamos de izquierda a derecha, ¿no? Entrada en la red y la salida. Bueno, pues en este caso podemos ver que aquí la primera zona, la máquina, lo está haciendo la máquina 1. Esta zona lo hace la máquina 2, esta zona la hace la máquina 3 y esta zona la máquina 4. Las que vemos en negrita son las conexiones que sí se tienen que comunicar entre máquinas, ¿vale? Entonces aquí podemos tener, ¿qué problemas puede tener esto? A ver qué problemas podéis ver por aquí, que esto se usa, ¿eh? Pero tiene sus cositas. Bueno, preguntadme lo que queráis, ¿eh? O hablar, que está todo bien. Profe, eso es Pues con aquí, máquinas virtuales. Ah, perdón.
José, dale, José. José, ya ahí. Eso que estás explicando tú con Model Parallels es máquinas virtuales, o sea, contenedores que manejan servicios en un lado, otros servicios en otro lado y así, o cómo es esto, no me queda Pueden claro. ser núcleos diferentes y cada núcleo te está haciendo una parte de la red, que puede ser en distintas máquinas, en la misma máquina con GPUs y cada uno te hace, porque Machine puede ser worker y te hace una parte de la red. O sea que no tiene por qué ser máquinas virtuales. O sea, luego si lo haces en Azure o AWS, pues puedes dividir pues cada parte de la red, quién quieres que la haga. Máquinas diferentes. Pueden ser diferentes dentro de que sean distintas GPUs, distintas máquinas. Es Pero como Profe, por zonas. cómo dale, sería ese Sí. proceso. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, no me queda claro. O sea, yo vengo y segmento las redes. O sea, digamos, estamos hablando que es una red, son redes neuronales que estoy segmentando, Son ¿sí? redes Es neuronales. que estoy Sí, sí, y las tú por segmento. programación la puedes inventar. Pero esto tiene problemillas, ¿eh? Puedes segmentarla, pero tienes que tener en cuenta que ahora lo voy a desarrollar, ¿eh? Pero se tienen que ir comunicando, porque si ves que la salida de una entra en la otra. Entonces esto puede tener problemillas porque daros cuenta de que hay mucho trasiego de información de una máquina a otra y eso eleva mucho el consumo. Vamos a ir viéndolo y ya verás. Os voy a enseñar el otro modelo, que sería este, Perdón, profe, que es un lo último, qué paralelismo pena. de los datos. Profe, qué pena. ¿Lo anterior ¿se sigue usando o tú nos estás explicando lo que se usaba y lo que ha evolucionado o cómo es? Se usa, ¿Todavía esto? Ah, pero ok, ok. tiene coste alto, pero se usa. Ah, ok, Sí, listo. sí. Vale. O sea, eso es como que paralelizas ese mismo modelo y la otra banda, el otro es que paralelizas los datos. ¿Qué quiere decir? Tenemos mi modelo, la misma arquitectura replicada en distintas máquinas, la misma. Pero lo que voy a repartir es mis datos, es decir, mis batches. Cada máquina con el mismo modelo, pero le entran datos distintos. O sea, en esta lo que teníamos eran los mismos datos distintos digo porque los ha fragmentado. O sea, aquí le entrarían todos los mismos datos, pero una parte de la red me lo hace una máquina distinta. Y aquí lo que tengo es, me entran los mismos, tengo la misma arquitectura en las 4 máquinas, pero mi base de datos pues la fragmento y le doy a cada una. Y ahora ya veréis. Es que es curioso esto. Aquí vemos las diferentes arquitecturas y cómo se dividen. Aquí es lo que decíamos, en el caso del modelo, aquí por ejemplo, pues una parte de la red lo hacen estas máquinas y otra parte otras máquinas. Y ahí hay un trasiego de información, que es la duda que tienes, ya verás cómo se hace eso. Y luego tenemos la parte en que, bueno, tengo la misma red, pero le meto distintos datos, ¿vale? Entonces, como dice aquí esta apunte Gloria, pues muy bien, eso es. Que el del modelo pues te permite entrenar redes muy grandes porque las divides en partes y esto pues no viene muy bien, Perdón, profe. No, y pero tiene sus problemillas. eso también optimiza el procesamiento, por ejemplo, en un data center, que los recursos no se sobrecarguen en una sola máquina, un solo servidor, por ejemplo, ¿cierto? Claro, es que para compartir esa información tienes un servidor de parámetros, eso es. Sí. Y luego, Digamos, ya lo verás ahora. Y luego aquí profe, tienes un modelo, se pueden combinar, dime. así también más o menos es la distribución de los grandes LLMs, digamos, cómo más o menos los distribuyen en los data centers, digamos, donde está alojado Cloud, donde está alojado Gemini, Ya, todos ellos los los particionan LMs, así. sí, fuera de carta lo tenemos. Lo tengo abajo al final, aunque no entre en el temario, pero los LMs luego los cuento cómo los hacemos, Ah, ok, perfecto. ¿vale? Vale, vale. Así que tengo unas 3 transparencias para eso. Acabo esto y os lo cuento.
que como tiene mucho interés y se va mucho, pues para ver cómo se hace, ¿vale? Ahora te lo cuento, no sé, no he visto quién eras, perdóname. Que no me sale. Tengo José que ir Jair, incluyendo aquí. Miguel, no. no, José A Jair. ver, Eric, José, vale. Eso Sí, es, tengo a ver si una puedes. pregunta. En estos paralelismos también veo que se aplican varios patrones de arquitectura. Entonces, no sé si aquí también en estos patrones se pueden dar como, por ejemplo, una orquestación cuando de mi set de datos yo necesito como entrar hacia otro y pues que se dé como ese tipo event drive donde un evento le informa al otro cuándo empezar. ¿Es posible ese tipo de arquitecturas en estos casos que nos estás presentando? Sí, es que esto va a causar sus problemillas y sus cosas. Y ahora lo que os voy a contar es cómo se soluciona esto. Porque, claro, vamos a ver que si una máquina falla o es más lenta, pues va a limitar a las demás. Entonces, ahora os cuento cómo se hace esto, ¿vale? Mira, bueno, os digo que esto que se puede combinar, que no son excluyentes, que se puede hacer model parallelism o data parallelism. Y aquí lo tenéis como un ejemplo, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer lo de los datos, data parallelism, lo que se hace es, tienes tus máquinas. Entonces tienes, bueno, esto es una estrategia para Parameter Averaging que va a ser, tenemos un servidor de parámetros que se comunica con todas las máquinas. Entonces, donde tenemos nuestro modelo. ¿Qué es lo que hace? Se pone en contacto con ellas, inicializa parámetros, ¿vale? Y empezamos a correr los modelos en paralelo, los 4 que tenemos en este caso. Según van terminando, pues van enviando su información, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a verlo desde un punto de vista de una máquina. Manda los datos y el servidor, claro, hasta que no reciba los datos de todos los workers, pues no puede hacer nada. Entonces el sistema será tan lento como el worker más lento, ¿vale? Que es esto lo que decíais. Imaginad que estamos corriendo nuestro experimento y tenemos una máquina que está funcionando súper bien. Bueno, la bomba. Y que tiene unos scores fabulosos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues igual que de la otra manera es más lento, aquí lo que pasaría es que esa bondad o eso que tiene esa máquina, que sucede que el servidor de parámetros los mezcla, porque lo que hace al final es promediar y se lo vuelve a enviar a todos. Entonces, si algo va genial, esa genialidad también se desdibuja. Entonces, ¿aquí qué nos puede pasar? Pues que tengamos workers ociosos, como lo que decía, el más lento es el que me va a limitar todo, y que haya una máquina que esté funcionando súper bien, llegando a resultados súper buenos, pero como se promedian, pues se pierde esa bondad también. Ahí. Entonces, esa era una técnica, el parameter averaging, y ahora vamos a ver asynchronous SGD. Esto es, vamos a ver. Estos son formas para ver cómo se intercambia la información y demás. Suponemos que un worker se nos queda ocioso, como lo que hemos dicho antes. Vale, entonces va más lento que el resto. No es que no se quede sin hacer nada, pero bueno, por lo que sea va más lento. Entonces, esta es una técnica que lo que hace es que esos workers, nada más pedir información, tienen los gradientes. Entonces, el modelo devuelve ese gradiente y va a ir tirando con ello y no se tira esperando. Es decir, que en vez de esperar a que terminen todos, el que lo tiene lo envía y sigue trabajando. Esto es una versión para la ejecución en paralelo del SGD, del Stochastic Gradient Descent. ¿Vale? A ver, como sabemos, el SGD actualiza los parámetros de la red utilizando los gradientes, con la función de coste a partir de los batches que tengamos en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, una alternativa que tenemos es convertir el entrenamiento por SGD en paralelo, donde lo que se hace es que cada worker calcula sus gradientes, cada uno por su lado, los envía al servidor y recoge de allí los nuevos parámetros calculados.
en teoría ya tiene las actualizaciones de todos los workers. A ver, la clave aquí es que el trabajador no tiene que esperar a todos los demás, porque lo que hace es enviar sus gradientes. Y ha terminado el cálculo y prosigue, recibe parámetros actualizados. Esto lo vamos a ver ahora, que se ve, es un poco confuso, pero ahora hago una comparativa que nos ayuda a verlo. Profe, Aquí veis el otro, o sea, fijaros. profe, en esa diapositiva que nos estaba mostrando, o sea, que él envía, claro, el SGD va enviando la petición, encuentra, de una vez le dan respuesta y continúa, no espera, no espera, no se queda esperando, sino cada uno va enviando, cada uno que va enviando. Eso es, exacto. No se está quedando esperando a todos los demás. O sea que y además es cada uno a su ritmo va pidiendo y se le va dando. Y se Gracias, actualiza, Gloria. se actualiza, se Y se actualiza la actualiza. tabla de él. Ok, profe, ahí va a hablar Carlos, ¿de por qué no lo dice? A ver, ay, es que no me sale. Perdóname, Carlos. Sí, buenas. Sí, Estoy tratando de asimilar lo que sabía de programación paralela. En aquel momento usábamos Condor, que creo que ahora es HT Condor, que era el administrador de todas las máquinas sobre las que se iba a distribuir. De hecho, él era el que se encargaba sobre qué máquina, por ejemplo, uno de los problemas que puede haber es que una máquina esté desocupada en algún momento y en otro ujú, ya no lo esté, ya no existe esa disponibilidad. Pero quien llevaba la administración, en este caso, era Condor, y existía una serie de librerías que nosotros podíamos utilizar para poder obtener ciertos resultados. Yo ahorita estoy asumiendo que debe haber algo parecido a ese administrador en redes neuronales y que la librería aquí viene dada por QDNN, ¿verdad? Que es donde está la sí, biblioteca, donde yo puedo decir, utiliza estos algoritmos. En la práctica pasada que tuvimos, yo miraba que eso se hacía automático ay, con se me olvidó el procesador que utilizaba. Ay, de Google, no me acuerdo, pero yo tenía un no, problema con mi red y me penalizaron el uso perdón, en Colab. En Colab me penalizó el uso de GPU, ¿verdad? Y ahí sí, noté que hubo una diferencia enorme usando GPUs a usando solo el CPU, a pesar de que la cantidad de imágenes era pequeña, ¿verdad? Y sí, distorsionaba, por decirlo así, el comportamiento, tal que tuve que volver a repetir todo el proyecto para ver los resultados que eran diferentes. Entonces, yo no sé si aquí, por ejemplo, yo no hice en su momento, no sé si ya venía la configuración hecha para el uso de GPU. No vi si nosotros en algún momento usamos alguna librería para poderlo utilizar, tal como lo hacíamos antes, ¿verdad? Yo le estoy diciendo que yo llevé esa clase de programación paralela en 2008. Entonces ahí sí había que hacer, uno tenía que decir qué tipo de librería utilizaba, qué tipo de código utilizaba para poder hacer la programación. Entonces no sé si estoy bien o estoy mal en la asimilación de la programación paralela con redes no, neuronales. bueno, yo creo que está bien. La historia es que no sé qué librería utilizarías o seguramente, o sea, por defecto tendría algo establecido, supongo. O sea, que sí que lo hiciste correr así. Pero entiendo que no te funcionó con la GPU bien. No, sí me funcionó. Lo que pasa es que tenía problemas con mi red, que a veces yo tengo 300 megas, pero el proveedor tenía un problema y a veces me llegaba a 50, a veces me llegaba a 100, entonces se tardaba mucho o poco. Entonces había un proceso que se tardó demasiado tiempo y al Ujú, parecer, no sé por qué, la penalización es que le da a usted cierto tiempo para usar la GPU de Colab. sí. No sé si a los demás les dio, pero a mí sí me dio. Y una vez que yo tenía, que ya me penalizaba, tenía que esperar hasta casi 6 horas para volverlo a utilizar. Ah, pues no sé, pero eso será la aplicación. Sí, profe, eso No pasa sé. con la GPU de Google Colab. Sí, sí, ellos te dan un límite y cuando te pasas y si no ya tienes que pagar. Pero cuando tú pagas, ahí sí puedes terminar el proyecto. Pero lo que dice el compañero, ellos tienen un límite cuando tú utilizas de Google Colab gratuito. Ya uno puede pagar pago por uso. Ah, joder. Y para terminar, ¿qué tienes que hacer? Pagar.
Sí, ya si te hace falta o algo, pues entonces ya tú sabes que el modelo se le para hay modelos que 6, 7, 10 horas, entonces digo, no, ya de una vez me Ah, penaliza Google, entonces yo ya sé que el modelo tarda mucho, entonces mejor ya pago una licencia, bueno, unas horas, eso se pagan ahí, pago por uso. oye, esto agudiza mucho el ingenio, ¿eh? Muy ¿Qué interesante. No dice, profe? sabía ¿Qué dice? que ¿Qué digo dice? que agudiza mucho el ingenio, porque ya no solamente tienes que ver que te funcione bien y demás, sino que te funcione bien rápido y con cuidado para no tener que pagar. O sea Sí, que, sí, 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 sí. Mm. madre mía, qué salvaje. Yo es que eso no lo he utilizado porque lo lanzo todo en los servidores, pero madre mía, Es que a ti te pagan todo, tú que, tienes abierto todo, o sea, te pagan toda la infraestructura. que alucines. O sea, si cuesta más, bueno, a ver, tiene sentido porque utilizas más máquinas, en verdad. Y lo entiendo. Y con todo el problema que hay de refrigeración de máquinas y todo, pues sí, pero vaya tela. Pero ¿y habéis tenido que pagar para hacer no, las actividades? No. Yo en otro proyecto sí tuve que pagar para un modelo que tenía bastante, el entrenamiento se demoraba bastante, entonces no me podía esperar porque ahí se quedaba el modelo, se quedaba, entonces me Sí, tocaba que reiniciarlo, tocó pagar. sí, sí, que querías quedarte tranquila, que muchas veces es mejor pagar y ya está. Bueno, pues nada, pues entonces, pues eso, que sí que tiene que ver con los sistemas y que luego las GPUs, pero sí que es verdad que uno cuando empieza a aprender un poco dices, ostras, pues puedes ver exactamente, es como las redes. Si tú le dices ahora, hazme una red de no sé qué, te va a hacer una red y va a poner parámetros, o sea, sí, parámetros por defecto. Pues esto va a ser igual, te va a poner ciertas cosas por defecto, pero sí que es verdad que puedes personalizar lo que tú necesites. La clase es de 1 hora, pues sí, pero me he pasado. Pues venga, que tengo que dar Venga, venga. Os cuento esto, rápido voy. Eh, el Downpour SGD es otro sistema de distribución basado también en Data Parallelism. Y a ver, aquí lo que se hace es el servidor va recibiendo parámetros los gradientes de cada uno de los workers de una manera asíncrona, es decir, cuando quiere cada uno lo envía. Cuando lo recibe, lo que hace es ejecuta la ecuación del SGD y obtiene los nuevos parámetros. Y a su vez se los envía a los que intentan saber cuál es el estado del modelo para seguir calculando. Es que esto es un poco ahí. No tiene tanto relacionado. ¿Vale? Uy, ahora me dice cuál es el estado. Bueno, para que Se le congeló la GPU. Se le congeló, sí. que ese es el que hemos dicho, pero de una manera síncrona. Profe, ¿puedes Y la repetir por síncrona, favor? pues eso. Es que se congeló tu imagen, tu voz, todo. Ah, perdón, sí, me ha salido inestable. Bueno, pues que también. Pues aquí tenemos la comparativa de distintas técnicas y de las distintas que porque a mí me hacía un poco de lío con todas. Pues digo, sí que envía los workers y pues los que hemos visto, estos dos son los últimos, que son los que funcionan mejor. Pues sí, porque te dan un poco de chance, ¿vale? Entonces, el worker al final sincroniza los gradientes, no los parámetros. Y el downpour, que es el que hemos visto, recibe los gradientes y los parámetros y los actualiza. Y ahora, como fuera de carta, que ya me pasé horas,
pero os quería contar un poco de los LLMs, ¿vale? Que bueno, que ya creo que habéis visto algo en unas clases de Transformers, pero como no sé, os lo cuento rápido. A ver, a muy alto nivel veamos el entrenamiento de los LLMs, esto lo cuento un poco así a alto nivel, de un ChatGPT, por ejemplo. Entonces, lo primero que necesitamos, bueno, lo primero que necesitamos son los datos. ¿Qué necesitamos? Imaginaros en el caso de ChatGPT, que te descargas todo Internet en modo texto a través de web scraping o algo así y tienes un fichero de 10 teras al final. Vale, entonces eso se lo paso a mi modelo, que lo tengo definido y lo tengo corriendo en una granja de GPU, por lo menos yo que sé, 6.000 GPUs, un montón. Corriendo a saco. Una factura, imagínate que es que esto es muy gordo, porque al final una factura de 3 millones de euros. ¿Esto qué pasa? Que solo puedes hacer empresas pues muy, muy brutales, porque son entrenamientos alucinantes. Bueno, entonces, después de varias semanas, nuestro modelo, con su cuerpo de texto, lo que tenemos es el base model, que no sé si os sonará. Es un modelo que os lo podéis bajar en modo local y lo que te bajas es un binario y con un fichero. A ver, que me estoy haciendo un lío, que me están despistando por aquí. El modelo os lo bajáis a un local, que este es un modelo que os sonará el llama, ¿vale? Os estáis bajando un binario de 70 billones de parámetros y otro que es un fichero C, ¿vale? Que lo que hace es, o llama, eso es. Lo que hace es leer los parámetros y los pone dentro de la arquitectura en C. Pero claro, tiene un conocimiento, pero hay que entrenar para lo que necesitamos. Es decir, que nosotros lo que hacemos aquí es, vale, ya tenemos todo el conocimiento de la red y ahora lo que le decimos es, vale, lo necesito para mi caso concreto. Entonces eso es el fine tune, que es entrenar el proceso con preguntas y respuestas. Entonces lo adecuamos más a lo que necesitamos. Imaginad crear una LM que etiqueta el sentimiento, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Genero un dataset con preguntas y respuestas, una frase, una etiqueta. Y que me diga si es análisis positivo o negativo y que vaya aprendiendo con esto. Cuanto más generalista es mi modelo, perdón, pues puedo hacer un ChatGPT pues, que dé modelos para pregunta-respuesta y esto dependerá de la cantidad de prompt que yo haya preparado. O sea, la historia está que esto necesita, para lo de hacer el fine tune, necesitas también una cantidad de preguntas y respuestas interesantes, ¿vale? Hay otros modelos que añaden una comparación en la que tenemos varias respuestas y se elige la respuesta. El tema está en que cuando nosotros lo que hacemos es, después del fine tune, tenemos la API y ya tenemos el ChatGPT o el Gemini o lo que sea, hay otros que añaden una comparación que tiene varias respuestas y se elige la respuesta correcta. Esto nosotros lo hacemos todo el rato. Cuando usamos ChatGPT que te da dos opciones y tú le dices esta, ahí lo que estás haciendo es que vuelva a aprender la máquina. Y bien es cierto que hay personas que se dedican a esto, pero luego hay agentes como los que vimos de Deep Learning, en los que están especializándose en esas preguntas y respuestas y en cambiar los prompts para que vaya la máquina aprendiendo. O sea que al final nosotros estamos haciendo que aprenda, pero bueno, esto es así. Y esto es lo de la comparativa que os hacía. Ya voy súper rápido. Dos conceptos. Una de las problemáticas son la carga de los entrenamientos y la otra es la memoria a distribuir. Un parámetro que ocupa, por ejemplo, 4 bytes. Si hablamos de 1 billón de parámetros, serían 4 gigabytes. Esto en memoria se expande porque ese parámetro, a ver, ¿qué os lo pongo aquí? Porque ese parámetro hay que multiplicarlo por 2. A ver, que lo tengo aquí en el del Adam.
otro byte, o sea, esto es para hacernos una idea de la cantidad de lo gigante que es. Otro byte para los pesos y otro para gradientes. Para hacer el entrenamiento de este modelo. Al final necesitas 24 gigas. O sea que es solamente para 1 billón de parámetros. Esto es como de todo lo que hemos visto, la cantidad de cosas que necesitas de cálculo computacional, coste computacional y la potencia que necesitas para hacer estas cosas. Y luego ya como en cuanto a esto que hemos visto, hay 2 modelos de PyTorch que te permiten hacer esto. DDP, que es nuestro modelo, lo tenemos repartido dentro de nuestras GPUs. Tenemos el entrenamiento, el servidor para sincronizar los gradientes y actualizar los datos. ¿Vale? Es el mismo modelo, se replica en varias GPUs y cada GPU tiene una copia idéntica del modelo. Recibe una parte distinta de los datos, calcula gradiente, sincroniza gradientes en todos los GPUs. Y luego el otro, que bueno, esto es que suene, si es que esto no entra. Esto viene del paper de Cero, que lo tenéis ahí, por cierto, no os he enviado el paper de la LSTM. Voy a ponerlo, que no se me olvide. Bueno, pues este es el paper que tenéis aquí arriba, que nos permite, siguiendo con el set de datos completo, hacemos una optimización del cálculo de nuestros modelos. Veamos, el primer nivel se reparte la parte de los estados. Hay un segundo que calcula los estados. Y por último, calcula los parámetros. A ver, vale, aquí consigue, o sea, esto se va como por una parte cada uno de ellos, que va calculando los estados y los gradientes. Luego se actualizan los pesos, se va pasando la información, se organizan los pesos, se distribuye, vuelve la información, se sincronizan los gradientes y se actualiza el modelo. Bueno, esto si queréis curiosidad lo tenéis ahí, que al final la gracia de este modelo es que escala de manera lineal, es decir, el número de GPUs que metemos es la reducción que vamos a tener. Si metemos 4 GPUs, reducimos 4 veces en tiempo. Si metemos 64 GPUs, reducimos 64. Pero bueno, si tenéis curiosidad de esto, lo miráis y ya. Y me he pasado el tiempo un montón, pero si tenéis dudas, pues las corregimos. Y si como la clase ya está, pues igual dejo de grabar y así podemos hablar y os comento lo de la actividad y demás, si os parece. Espera, a ver. ¿Cómo dejo de grabar?